Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y alrededor del mundo. Y como siempre les platico al inicio, revisamos los índices bursátiles a nivel mundial y la semana fue pues realmente mala. Así como habíamos tenido buenas semanas anteriores en el mes de mayo. Mayo había sido un mes bueno para los mercados. En esta ocasión no lo es tanto. Disminuye el Nikkei 0.36%, aunque trae un acumulado de 15%, que lo hace el primer índice de rendimiento en su moneda local. El Shanghai Composite pierde 2% y se reduce el rendimiento anual a 4.97. El Eurostock pierde 0.82, se mantiene con un rendimiento anual del 8.28, bastante bueno. El Dow Jones, después de tocar un nivel máximo histórico de 40,000 puntos, finalmente cierra con una pérdida en la semana de 2.16% para tener un rendimiento en el año de 3.84. El Standard & Poor's también pierde un poquito, 0.33, pero trae muy buen acumulado en el año de 10.81. Y Nasdaq, que es el único índice norteamericano que sube, 0.74, como respuesta a los magníficos resultados de Nvidia, que ya comentará el licenciado Gordillo más adelante, y trae un rendimiento acumulado del 11.98. Y lo que sí sigue siendo una mala noticia es la Bolsa Mexicana de Valores, que pierde 2.89 en la semana y en el año sigue en números rojos con 2.56. El peso se presiona un poquito y pasa de 16.61 la semana anterior al 16.74 en esta que termina, y el euro también pierde un poquito con respecto al dólar. Estaba en 1.09 y ahora está en 1.08. El petróleo, esta es una buena noticia, pierde cerca de 3.4% y el WTI se ubica en $77 del barril. O sea que eso es lo que tuvimos a nivel mundial en cuanto a los índices. Pero bueno, hubo algunas noticias francamente importantes que fueron las que afectaron a los mercados. Yo creo que la primera fueron las minutas de la Fed, de su última reunión, que dieron algunos indicativos de las preocupaciones que tienen los miembros de esa organización en relación a la inflación, y por eso los mercados de repente el jueves y el viernes respondieron en forma negativa. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, llevamos un par de semanas, un poquito más, en donde el mercado se había volcado del lado optimista. Después de una serie de datos económicos en Estados Unidos más débiles de lo esperado, buenos, o por lo menos en la reactivación, o un buen dato en la inflación, donde se vio que otra vez volvió a bajar después de haber estado subiendo. Esto al mercado le contagió con que sí había la posibilidad, la esperanza de que la Fed pudiera bajar la tasa de interés tan pronto como septiembre y hacerlo por lo menos en 2 ocasiones de 25 puntos base. Pero también comentábamos que era muy de contentillo, muy como que el mercado queriendo que pasara. Desde el principio de años quiere que ya empiece a bajar tasa de interés, ya estamos a mayo y la expectativa todavía es muy incierta. No parecen urgidos ninguno de los integrantes de la Fed a bajar tasas de interés. Están muy con calma, están preocupados por el desempeño último de la inflación y no ven como suficientemente restrictiva la tasa de interés como para garantizar que, aunque bajen tasas de interés, se vaya hacia la meta del 2%. Incluso unos integrantes dijeron que a lo mejor, si la inflación sube, hay la posibilidad de subir tasas de interés. O sea, están en un tono más cauto y más restrictivo de lo que el mercado quisiera escuchar. Luego vienen otra información sobre los gerentes de compras, en donde muestran que la actividad económica en Estados Unidos, pues sí tiene un bache o dos en meses, pero de repente vuelve a levantar, como pasó para los datos de mayo. Pues sí, a mí lo que me preocupa es que todo esto lo que le imprime a los mercados es una enorme volatilidad, porque estos están dando bandazos ante cualquier noticia. Hace apenas 2 semanas o 3, los mercados pensaban que iba a haber 2 bajas
de un cuarto de punto, una en septiembre y la otra en diciembre. Y después de la lectura de las minutas, no es que haya habido nada nuevo en esa lectura. De repente el mercado da un bandazo y dice, ahora nada más va a haber una sola baja y quizás sea en la parte final del año. Y evidentemente, pues eso mueve los precios de las acciones. Afortunadamente, en relación a los mercados y por lo menos en Estados Unidos, hay una red de protección que yo la veo así y que son los resultados de las empresas al primer trimestre, ¿no? Que de las 500 empresas del Standard & Poor's que ya terminaron con sus reportes, bueno, pues el 80% de ellas lo hicieron mejor que lo estimado. Y además las utilidades en el primer trimestre fueron mejores que las del primer trimestre del año pasado y se espera que las del segundo sigan todavía mejorando a niveles a lo mejor hasta del 7 o el 8%, ¿no? Y esos son movimientos que se están generando ante reacciones sin ninguna dirección verdaderamente sólida hacia algún lado. Creo que lo defines muy bien porque el mercado debe estar dividido en dos pensamientos. El primero es cómo están reportando las empresas en las que estás tú invertido, cómo está la economía norteamericana en estos momentos, a pesar de las altas tasas de interés. Y por otro lado, ¿cuál es el camino que van a seguir las tasas o hacia adelante para tratar de garantizar o ya una vez que ya controlemos la inflación? Entonces, el mercado aparentemente le gusta un ciclo de baja en la tasa de interés, pero por otro lado significa enfriamiento en la actividad económica o en la actividad empresarial. Entonces, el mercado regula primero negativamente, pero luego toma una posición de mediano plazo más positiva, siempre mejor, siempre poniendo por encima que los resultados sean positivos en las empresas. De acuerdo. Oye, un comentario pequeñito, aunque sea, pero ¿qué opinas de los resultados de Nvidia, los que acabamos de ver del cierre del primer trimestre? A mí me tiene verdaderamente muy entusiasmado esta empresa porque ha sido un fenómeno en muy poco tiempo. Y no solamente es un fenómeno en la empresa, sino todo el mundo está fijándose en lo que está pasando con la empresa porque está dedicando gran parte de su actividad a la inteligencia artificial. Entonces, si es triunfadora esa estrategia, le va a ir bien a todas las empresas que están haciendo el mismo esfuerzo. Por eso el mercado está tan atento y lo toma mucho de referencia. Entonces, todo que dio resultados con un incremento de más de 200% en sus ingresos, más de 600% de sus utilidades, rompieron expectativas, está demasiado, todo el mundo pone mucha esperanza en los reportes de esta empresa y lo sigue rompiendo. En algún momento lo va a dejar de hacer, pero por lo pronto es un fenómeno y bueno, nos da la esperanza de que esta situación de inteligencia artificial tenga todavía cuerda para seguir avanzando en unos trimestres más, ¿no? Sí, a mí me sigue gustando muchísimo esa acción. De hecho, la tenemos bastante bien, estamos bastante bien invertidos en nuestros portafolios en Nvidia. Oye, ¿qué opinas de estas tensiones que están surgiendo entre China, Estados Unidos, China y Europa ahora? Las medidas proteccionistas que a mí honradamente no me gustan que está poniendo Estados Unidos, porque ahí vamos a sufrir todos, ¿no? Los chinos, el resto del mundo, los propios norteamericanos van a pagar también las consecuencias, pero ¿a dónde van o por qué con tanta fuerza? Pero yo lo que pienso, lo que está atrás es la hegemonía de los próximos 30, 40 años. ¿Quién va a ser el líder en lo que va a ser los nuevos sectores, los sectores más nuevos y más quizá más triunfadores o más fuertes decíamos, en décadas por seguir? Y en esa hegemonía están tratando de reubicar o recomponer la industria, el occidente y el pleito todo el espacio que se le dio a China y al oriente para producir semiconductores, para producir autos eléctricos, para producir todos estos nuevos sectores que están dando mucho de qué hablar. Entonces, en esta recomposición industrial, pues están regresando a políticas que no veíamos pues en el siglo pasado, que son restrictivas en comercio, en aranceles. Creo que lo debieron de haber armado antes de otra manera, porque ya nos tiene al mundo acostumbrados a usar muchos insumos chinos. Los productos que más le preocupan a Estados Unidos son pues el litio, los semiconductores,
todo lo que pueda poner en duda o en peligro la hegemonía, decíamos, de estos sectores. A eso le está subiendo el arancel, está preocupado por la producción o la invasión que está haciendo China de autos eléctricos. Y bueno, China va a tratar pues de hacer una represalia a Estados Unidos, de seguir peleando. Y por eso es que Estados Unidos está pidiendo a Europa que se una a esta competencia, esta golpeteo sobre China. Y lo que se está viviendo en Taiwán también es muy importante, porque la mayoría de las producciones de semiconductores y de estos insumos son en Taiwán. Entonces, por eso China no quiere soltar Taiwán ni Estados Unidos. Oye, se nos acaba el tiempo, un último minuto nada más. ¿No comentas, por favor, el dato de la inflación en México que salió en la primera quincena de mayo, que como ya lo habías anticipado, estábamos esperando para el mes un rebote y quizá ver la inflación ya empezar a bajar en forma más consistente a partir de junio, pero pues en mayo, por lo menos en la quincena, ya tenemos un pequeño rebote, ¿no? Sí, todo el mensaje que nos ha dado Banjico nos hace que dudemos y que no entendamos bien qué es lo qué es lo que busca o qué es lo que le preocupa. Y la inflación rebotó, se fue para arriba a 4,78, es un nivel alto, a pesar de que hubo una deflación con respecto a la quincena anterior, pero mayo normalmente es así. En términos anuales hay un aumento y eso nos dijeron que eso no queremos escuchar, que no son buenas noticias. Sin embargo, están muy específicos en las presiones en productos agrícolas y tiene que ver por estas sequías, por este calor intenso que hemos vivido en lo que va de un año y no tiene que ver con los fundamentos necesariamente de la economía. Excluyendo estos productos agrícolas y energéticos, la inflación sigue bajando, ya está en 4,3, es probable que se pegue al 4 a final de año. Yo creo que no es tan malo el dato de inflación, creo que sigue bajando de manera lenta, pero sí con los mensajes que nos dijo Banjico en las reuniones pasadas, pues sí nos hace pensar que a lo mejor Banjico va a tener que seguir dando pausas en el baja de su tasa de interés en su reunión de junio. Nosotros seguiremos insistiendo que no debería hacer eso, que su tasa está muy alta y que debería aprovechar este discurso de la Fed de que no va a mover tasas para cerrar este diferencial que tiene con Estados Unidos y romper este desequilibrio que hay en activos financieros. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, mil gracias, mi querido Jorge, se nos acabó el tiempo, pero sobre todo gracias a todos ustedes que semana a semana están con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos próximamente. Hasta la próxima semana, que estén muy bien. Gracias, Manuel.